El tema de hoy se llama paternidad responsable. ¿Qué nos menciona? Pues algunos institutos, algunos lugares que nos hablan sobre nuestra parte humana. Nos dicen que la paternidad responsable es que los padres no deben procurar solamente brindar adecuada vivienda, alimentación, educación, salud y vestimenta a sus hijos, sino además tiene la responsabilidad de brindarles amor, amistad, tiempo y protección, ¿verdad? Esto es lo que nos hablan algunos psicólogos, algunas personas que nos ayudan, ¿verdad? Ustedes tienen escuela para padres, pues igual nos van ayudando que la paternidad responsable no solamente es darles de comer, que tengan su casa, que vengan a la escuela, que estén bien de salud, ¿verdad? Sino que es darles ese tiempo, que a veces sabemos que es muy poco lo que tenemos porque trabajamos, pero ese tiempo es valioso para ellos y por lo tanto darles nuestra protección, más aún pues como varones, la figura paterna. Vemos aquí que hay algunos valores, ¿verdad? Como la generosidad, la responsabilidad cristiana y la responsabilidad mutua. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que dentro de esos valores, ya en un momento dado, como es la iglesia, ¿sí? Nos ayuda a nosotros a recordar que la generosidad para nosotros va a cumplir en nuestra misión de ser padres, ¿sí? En el área humana, pero también en el área cristiana. ¿Qué tan generosos somos nosotros de poder compartir, de poder ayudar y poder vincularnos con la iglesia? ¿Sí? Entonces, para eso, pues vamos a tener una responsabilidad cristiana, y eso, pues, como ya lo venimos comentando, que a partir de nuestro bautizo, tenemos esa responsabilidad cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros solos, pues, fuimos con voluntad propia y libre, y una gran libertad de poder pronunciar que nosotros nos hacíamos responsables de esa educación en la fe. Y ya después de cuando tenga conciencia el niño o la niña, pues bueno, incorporarlas o incorporarlos a un apostolado en el servicio de la iglesia, y en caso de que pues le faltara dentro de su educación de la fe cimientos y bases cristianas, bueno, pues entonces llevarlo hacia, bueno, pues llevarlo hacia algún apostolado que el niño o la niña pues le fuera de su agrado. Después viene la responsabilidad mutua. Dentro de la responsabilidad mutua es como de común acuerdo, ¿sí? Es ese gran esfuerzo y juicio recto que tenemos como padres de familia, viendo el propio bien de la persona, pero sobre todo el propio bien de nuestros propios hijos, ¿sí? Siempre es mirando el común, como un esfuerzo, como un acuerdo. ¿Por qué? Porque dentro de una familia siempre se va a ver el bien común, que es lo más recomendado para que pueda tener y florecer mucho más valores de la generosidad, como es la solidaridad. Bueno, entonces, pues vamos viendo, ¿verdad? ¿Qué nos habla aquí? Que ya estamos hablando de que no solamente esta parte de la responsabilidad paterna o materna es actual como que de este siglo, no, sino que ya se ha abierto la iglesia, ya lo ha tocado este tema, ¿sí? Desde el siglo XII al siglo XIII, XIV, bueno, pues aparece tanto Tomás de Aquino, que es uno de los predicadores muy importantes, teólogo, filósofo, perteneciente a la orden de predicadores de Santo Domingo de Guzmán. Y su obra fue de la Suma Teológica. Como pueden ver, él les puso una ilustración donde nos va a hablar sobre un proceso biológico, ¿sí? Cómo es que de esos siglos atrás ya había personas que se estaban enfocando hacia un proceso biológico.
¿Sobre qué? Sobre la paternidad responsable. ¿Y qué significa? Nos menciona Santo Tomás de Aquino, un conocimiento y un respeto de sus funciones. Con inteligencia, ¿verdad? Va descubriendo en el poder de dar la vida las leyes biológicas que forman parte de la persona humana. Esto nos habla en su Suma Teológica número 94. ¿Quién nos habla? Bueno, pues ya él estaba tocando estas partes, ¿no? Que esta paternidad responsable, nosotros con nuestra inteligencia, nuestra libertad, debemos de respetar, ¿sí? Todas sus funciones y el conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros mismos, ¿verdad? Podamos dar vida y respetar las leyes biológicas, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de cómo ya en ese siglo, pues estábamos hablando de una paternidad responsable. Y también, conforme va avanzando la iglesia, tenemos ahora el Gaudium Spes, ¿verdad? Es una constitución pastoral que habla sobre la iglesia en el mundo actual. Y esto fue, pues, con el Papa Pablo VI, ¿sí? Y él nos habla de un punto muy importante que dice el carácter moral. Ahí él ya habla de la moralidad, de la paternidad y maternidad responsable, habla de ambos, ¿verdad? Nos dice a la letra que es el número 50. Sean conscientes de que no pueden proceder a su antojo, sino que siempre deben regirse por la conciencia, la cual ha de ajustarse a la ley divina misma, dóciles al magisterio de la Iglesia, que interpreta auténticamente esta ley a la luz del Evangelio, ¿verdad? En el numeral número 50. Ahí nos exhorta el Papa Pablo VI que conciencia, ¿verdad? Ahí toma el nombre de la palabra conciencia, que nosotros debemos de proceder bajo ese rigor, no a lo que me venga a la mente, sino bajo la conciencia. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos poder interpretar a la luz del Evangelio, pues ese carácter moral de nuestra maternidad y paternidad responsable. A su vez, también el Papa Pablo VI hace otra, ¿verdad? Otra parte, otra encíclica que se llama Humani Vitae, que significa cuando se trata luego de las dimensiones psicológicas de las tendencias del instinto y de las pasiones, la paternidad responsable comporta el dominio necesario que sobre aquellas han de ejercer la razón y la voluntad, ¿verdad? Está en el numeral número 10. Bueno, él habla mucho en esta encíclica sobre la humanidad. ¿Qué tanto se ha visto nosotros en la parte psicológica? Porque él ya toca ahora otro punto, dimensión psicológica. La anterior fue conciencia y la moral, y en esta toca la dimensión psicológica, ayudándonos a que nuestros instintos, nuestras pasiones, tienen que estar comportados con un dominio, ¿verdad? Para poder decir una paternidad responsable. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, los papas pues siguen ayudando. Sí, en la exhortación apostólica, ¿verdad? De Amoris Laetitia, número 167, nos dice que la paternidad responsable es una deliberación ponderada de nuestras realidades personales, familiares y de la sociedad donde vivimos, de manera de decidir en conjunto el momento adecuado para recibir a un nuevo hijo, ¿verdad? Son palabras que nos alientan de cómo debemos de hacer la deliberación de acuerdo a nuestras realidades personales y familiares y la sociedad donde estamos viviendo. Por eso, pues muchas veces, pues ya ahorita, antes, ¿verdad? Existían, 50 años hacia atrás, existían pues familias numerosas, pero ahorita y en nuestra actualidad, pues ya no son tan numerosas, son pocas las que tienen 4, ya serían muchos 5, son de a 2 o de 1. ¿Por qué? Porque también ya están viendo de una forma responsable, pues la realidad en que están viviendo, la sociedad en que estamos viviendo, la economía que estamos pasando, y bueno, pues para poder recibir un hijo, pues hay que buscar todas esas formas
para que Él pueda venir, pues obviamente con esa alegría. Y nos dice en el numeral 166, la familia es el ámbito no solo de la generación, sino de la acogida de la vida, que llega como regalo de Dios. Cada nueva vida nos permite descubrir la dimensión más gratuita del amor, que jamás deja de sorprendernos. Es la belleza de ser amados antes. Los hijos son amados, ¿sí?, antes de que lleguen. Efectivamente, nos menciona, ¿verdad?, el Papa, esa acogida de vida, ese gran regalo de Dios. Nuestros hijos no son errores. Nuestros hijos, es que me pasé la cuenta. No, son regalos de Dios que son en ese momento determinado, ¿verdad? Viene la fecundidad y pues tenemos que amarlos desde ese punto de vista. Cuando se nos dice estoy embarazada, pues de ese punto, de ese momento, pues empieza ¿qué? A amar ese gran corazón que nosotros tenemos, esa gran belleza que dice ser amado, que viene ya en camino. ¿Por qué? Porque es un gran regalo de Dios. Por lo tanto, en el 170 nos dice, se ama un hijo porque es hijo, no porque es hermoso o porque es de una o de otra manera. No, porque es hijo, no porque piensa como yo o encarna mis deseos. Un hijo es un hijo. El amor de los padres es instrumento del amor del Padre Dios, que espera con ternura el nacimiento de todo niño, lo acepta sin condiciones y lo acoge gratuitamente, ¿sí? Entonces aquí es una palabra muy importante, hasta la puse en rojo porque dice, se ama a un hijo porque es hijo, ¿sí? Y un hijo es un hijo. No todos son, como decimos, todos somos diferentes moldes. Ninguno es repetido. Todos son diferentes. Por lo tanto, nuestros hijos no pueden encarnarse mis deseos ni lo que yo pienso. Tú vas a ser como tu abuelito, tu abuelita, tú vas a ser como tu papá, porque el niño o la niña es un solo molde y ese solo molde tiene su libertad, tiene su voluntad, que en un momento que se hace conciencia, él mismo va a decir, bueno, ¿qué es lo que quiere? Su vocación va a empezar a descubrirlo y va a ver su misión. Pero si nosotros no vemos a ese hijo como nuestro hijo, sino solamente una réplica, ahí nosotros como padres, ¿verdad? Pues no le vamos a favorecer en su crecimiento, tanto humano, psicológico, mucho menos espiritual. Entonces, este amor de padres es ese gran amor de Dios que nos espera también. Dios nos da la libertad de escoger la vocación que queremos y nos da la libertad de seguir en esta misión de ser padres de familia, pero siempre cuidando que nosotros amamos a nuestros hijos y por lo tanto debemos dejarlos de ser hijos con todos sus valores y con todo lo que son, que unos son de un temperamento más cálido, otros son más explosivos, otros son más vulnerables, unos más frágiles. Ustedes mismos se han dado cuenta en el proceso, ¿sí? Desde la gestación hasta la fecha, hasta el día de hoy que tienen a sus hijos, cómo han ido creciendo en su criterio, en su moral, en su conciencia, cómo ha sido su transparencia, cómo ha sido su honestidad, su fidelidad, cómo es que si son cariñosos, cómo es que si son afectivos, todo eso ustedes lo han estado mirando y lo han palpado porque están con usted, ¿verdad? Entonces ahí siempre hay que recordar, se ama a un hijo porque es hijo, ¿no? Después sigue más adelante, ¿verdad? Y nos hace aquí, pues una invitación al Papa. Mucho más le hace el énfasis a la mujer embarazada. Dice, a cada mujer embarazada quiero pedirle con afecto, cuida tu alegría, que nada te quite el gozo interior de la maternidad. Ese niño merece tu alegría. No permitas que los miedos, las preocupaciones, los comentarios ajenos o los problemas apaguen esa felicidad de ser instrumento de Dios para traer una nueva vida.
Y bueno, pues este comentario, pues nosotros como madres de familia, ¿verdad? Pues retroceden hacia atrás y miran su historial. Cada hijo fue diferente en su embarazo. Cada uno sufrió diferente. Cada uno tenía un contexto diferente de su realidad, tanto de su familia como de la misma sociedad. Pero, nos dice el Papa, cuida tu alegría, que no te quite el gozo, que no te quite esa paz que uno tiene. Hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque esa misma alegría lo podemos transmitir cuando están los niños en nuestro vientre materno, en nuestro seno materno. Entonces, vamos a ver que ese niño merece tu alegría. Y eso se refleja, ¿verdad? Cuando estamos con nuestros hijos. ¿Cuánta alegría? Si yo recapitulo mi día del día de hoy, ¿cuánta alegría tuve hoy como mujer, como esposa, como madre soltera o divorciada? ¿Sí? ¿Cómo estuvo mi alegría para con mi hijo todo el día? Si de verdad gocé esa parte, si de verdad, aún a pesar de los problemas que hay a mi alrededor, la felicidad está ahí. Aún a pesar del trabajo, del cansancio, de otros compromisos sociales, ¿cómo cuidé mi alegría con mis hijos? ¿Sí? Son momentos de ir meditando, de ir haciendo conciencia. Y en el 174 sigue nuevamente con las madres, ¿verdad? Y nos dice algo muy puntual. Una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Las madres transmiten a menudo también el sentido más profundo de la práctica religiosa, en las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que aprende un niño. Si nosotros nuevamente miramos hacia atrás, ¿quién te enseñó a orar? ¿Quién te enseñó el Padre Nuestro? ¿Quién te dijo que Mamita María estaba ahí en ese cuadro? ¿Quién te llevó a misa de vez en cuando? ¿O te habló que existía un Dios? Puede ser, ¿verdad? Puede variar por ahí que varios tuvieron diferentes experiencias paternas o maternas, y que pudieran decir, bueno, los dos, o nada más mi mamá, o nada, a lo mejor nada más viví con mi papá. Pero ¿quién era la figura, verdad, que ayudaba a poder practicar la parte religiosa? Bueno, pues entonces ustedes hacen memoria hacia atrás, como historia hacia atrás. ¿Quién? Y ahora que ya tienes quién, bueno, ponlo hacia adelante en este futuro, en el 2022. Una sociedad que tenga mamá, pero que está las 24 horas trabajando y no le deja un espacio a un niño todos los días, ahí hay una sociedad inhumana, porque es tu hijo, papá o mamá, es tu hijo. Sí me cansé todo el día, casi ni comí todo el día. Tuve un mal sabor de boca por el trabajo o el tráfico, pero llegar a casa y no tener ese afecto, esa cercanía de preguntar, estamos deshumanizándonos nosotros mismos. Y entonces estamos cayendo en un egoísmo propio. Porque podemos decir, es que estoy cansado. No tengo ni ganas de ver ni la tarea, ni me preguntas la tarea, ni cómo te fue, que si te mandó a llamar la directora, que si se comió el lápiz, que si se quitó 15. No tengo tiempo para eso. Entonces vamos a ir creando una sociedad inhumana. ¿Por qué? Porque ellos van a mirar todo eso y lo van a repetir.
lo doble de lo que nosotros hacemos. Otro de los problemas en nuestros días no parece ser ya tanto la presencia entrometida del padre, sino más bien su ausencia, el hecho de no estar presente. El padre está algunas veces tan concentrado en sí mismo y en su trabajo, y a veces en sus propias realizaciones individuales, que olvida incluso a la familia y deja solo a los pequeños y a los jóvenes. Bueno, pues sigamos meditando, ¿verdad? Como dicen, si esto a mí me hace inquieta, si esto a mí, estas palabras del Papa Francisco me hacen decir es que sí, efectivamente algo está pasando en la familia, pues yo te invito a hacer conciencia y empezar, ¿verdad? A pensar, a pedir al Espíritu, ¿qué vamos a hacer como familia? ¿Qué voy a hacer yo como papá? ¿Qué voy a hacer yo como mamá? ¿Sí? Y en caso de que digas, no, pues yo estoy feliz con mis hijos, yo voy afuera, juego y todo eso, tengo tiempo para todo, pues bendito sea el Señor. Es un buen ejemplo y te invitamos a que sigas así, ¿verdad? Los hijos necesitan encontrar un padre que los espera cuando regresen de sus fracasos. Harán de todo por no admitirlo, para no hacerlo ver, pero lo necesitan. No es bueno que los niños se queden sin padres y así dejen de ser niños antes de tiempo, ¿sí? Y esto es muy sonado porque se ha visto, ¿verdad? En otros momentos, en otros lugares, que pues nuestros niños ya tan chiquitos ya empiezan a trabajar. ¿Por qué? Pues porque necesitan, ¿verdad? El alimento, la vivienda, la salud, todo eso, la vestimenta. Y les cortan y queman sus etapas de la infancia. Pero otra cosa es que un papá, ¿sí? Como habíamos comentado, cuando regresa a casa, aun si le fue mal, también es eso, la comunicación. Y el niño entenderá y podrá verlo y podrá apoyarlo a lo mejor en el silencio, a lo mejor con un abrazo, a lo mejor tú puedes, papá, tú puedes, campeón, tú, como ustedes se llaman fraternalmente. Pero esos ojos de decir, mi hijo comprende, mi hijo tiene la capacidad, a lo mejor, los más chiquititos con un abrazo, con un beso, de decirles cómo están, es más que 1000 palabras. Pero a los niños que ya tienen conciencia, los miran, los observan y ven que hay problemas. Entonces, esos niños, ¿verdad? También necesitan, ¿verdad? Encontrar a un papá que siempre los va a esperar, ¿verdad? Bueno, y habíamos visto los valores de generosidad, responsabilidad cristiana y responsabilidad mutua. Frases sobre la paternidad y maternidad, ¿verdad? Que nos van ayudando, nos dice el Papa Juan Pablo 23. Bueno, dice aquí, los hijos nos ayudan a crecer a través de sus ojos, vuelves a descubrir el mundo. Todas las etapas de nuestros hijos, y conforme fueron creciendo, todas esas etapas vuelve uno a crecer y vuelve uno a ver que así pasé, así empecé a caminar, así gateé, así hacía mis primeros berrinches, así yo nada más quería mío, ¿verdad? Porque van creciendo y van demostrando también su cariño, su generosidad, van demostrando su desprendimiento, ¿sí? Te preguntan cosas que dices, bueno, ¿y esto por qué me pregunta eso? Bueno, pues todas esas etapas nos ayudan a nosotros mismos a crecer. Y bueno, dice así, me parece fácil que un padre tenga hijos, pero me parece muy difícil que los hijos tengan un verdadero padre. Son palabras muy fuertes del Papa San Juan Pablo XXIII, ¿verdad? Dice, es fácil hacer padre, ¿verdad? Es fácil hacer papás, tener muchos hijos, pero es más difícil que los hijos tengan un verdadero padre. Bueno, eso meditémoslo. ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué valores más me hace falta para estar en cercanía con mis hijos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los hijos son un regalo de Dios
Dios los pone en nuestras manos y nuestro gran desafío es educar personas felices, valiosas, con valores y capaces de dar sentido a sus vidas. Eso es muy importante. Nosotros que nos ha dado y nos ha regalado ese don de la vida, el don de ser padres, tienes en tus manos un alma, tienes en tus manos un cuerpo, pero tiene alma y que al final de cuentas, nuestro Padre Dios te pedirá cuentas sobre esa alma, sobre ese niño, esa niña, ¿qué hiciste con él? ¿Qué le diste? ¿Qué le brindaste? Porque te lo dio, porque lo tienes a un lado tuyo. Si lo miras, ese niño está en tus manos. Y el gran desafío es de educarlo y que sea feliz. No que sea un niño infeliz, no que sea un niño que esté estresado y tensionado. No un niño que no sepa amar, que no sepa perdonar. Entonces, si un niño está con una actitud violenta, con una actitud de recelo, de, de querer golpear a todo mundo, de enfadado, de enojado, ¿qué está expresando en sí? ¿Qué está expresando? ¿Qué está absorbiendo de nuestro hogar? ¿Qué está observando? ¿Qué está mirando? Que no estoy haciendo feliz a mí. Pero feliz a mi hijo no es darle todo, no es complacerlo. Como no estoy con él, dale todo lo que pida, juguetes, juegos, permiso. No, 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 eso no es una felicidad con educación. Es solamente tapar una responsabilidad con dinero, con objetos materiales. Y no son valores. Porque entonces él va a aprender que para que papá o mamá esté conmigo, ya sé que tengo que pedirle algo, un condicionamiento para que sienta yo ese poquito calor o sienta yo que me quiere con cosas materiales. Y ustedes a lo mejor lo han escuchado, esa narración donde vivían en una casa un abuelito, un papá y un niño, y el papá pues ya no quería a su papá porque ya le estorbaba y ya lo quería dejar pues en un asilo y le dio una cobija. Pero después que pasó el tiempo, el niño recordó y el ancianito se lo llevaron a un asilo. Y pues, escuchaba pues las cosas negativas del papá. Ya no lo quería, era un inútil, no servía para nada, nada más daba lata, era muy demandante eso, quién le iba a cuidar y todo lo demás, ¿no? Entonces el niño recordó la cobija y partió la cobija en dos. Y se lo entregó a su papá, la mitad de la cobija. Y su papá le dice, bueno, ¿y eso para qué es? Dice, para cuando tú seas viejito, te tapes con la mitad de la cobija. Esto indica que los niños lo que aprenden, lo que ven, lo reproducen. Si yo estoy ausente, abandono, poca calidad de acercamiento, de afectividad, de cariño, de todo eso, no nos preguntemos que al final, cuando nosotros ya no nos podamos valer por sí solos, que seamos abandonados en los asilos, en las calles. Pero para eso, por eso dice el Papa, tenemos que tener en cuenta que estos hijos que tenemos a un lado es un regalo de Dios. Nada está comprado de que a lo mejor ellos van a velar por nosotros. Eso es lo que quisiéramos, pero para eso tenemos que cosechar. También nos hacen ver nuestras propias limitaciones e incoherencias.
Efectivamente, nuestros hijos nos interrogan cuando hay incoherencia. Tú me dices esto, pero no lo cumples, papá. Tú me dices esto y no lo cumples, mamá. Entonces, ¿cómo me pides a mí algo cuando tú no lo estás haciendo? Es que yo soy tu mayor y me tienes que obedecer, ¿sí? Pero entonces va a ser una obediencia, no una convicción. Y cuando crezca, eso de que aprendieron a obedecer bajo una autoridad, no lo van a cumplir, porque cuando sean jóvenes, lo primero que quieren es salirse de la casa, hacer su propia vida y no saber nada de la familia. Lo que sí demanda un niño es tiempo y afecto. Por lo tanto, nos invitan a que juguemos más con él, estemos más con él. Quiere correr contigo, quiere reír contigo, necesita cuidado y atención constante. Bueno, son modos, ¿verdad?,